La noche era oscura y silenciosa, el tipo de oscuridad que parece absorber toda la luz y el sonido. Conducía por una carretera desierta, rodeada de árboles altos y sombras inquietantes. El motor de mi auto comenzó a hacer un ruido extraño, un golpeteo irregular que me puso los nervios de punta. Antes de que pudiera reaccionar, el auto se detuvo por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Estaba varado en medio de la nada, sin señal en mi teléfono y sin una sola luz a la vista. Salí del auto, esperando encontrar alguna señal de vida o ayuda. El aire estaba frío y húmedo, y cada paso que daba parecía resonar en la quietud de la noche. Caminé unos metros, pero no había nada, solo la carretera interminable y los árboles que parecían cerrarse a mi alrededor. Decidí regresar al auto y esperar hasta el amanecer, cuando tal vez algún otro vehículo pasara por allí. Mientras me acercaba al auto, noté algo extraño. Había una figura en la distancia, apenas visible entre las sombras. Al principio pensé que era mi imaginación, pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una persona, o al menos eso parecía. Estaba de pie, inmóvil, observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener la calma. Tal vez era alguien que también necesitaba ayuda. «Hola», grité, esperando una respuesta. La figura no se movió. Me acerqué un poco más, pero algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. La figura seguía allí, inmóvil, como una estatua. Decidí regresar al auto y encerrarme hasta que amaneciera. Mientras caminaba de regreso, sentí que la figura me seguía con la mirada, aunque no se movía. Dentro del auto, cerré todas las puertas y ventanas y me senté en el asiento del conductor, tratando de calmarme. Miré por el retrovisor y la figura seguía allí, en la misma posición. El tiempo pasaba lentamente y cada minuto se sentía como una eternidad. Intenté mantenerme despierto, pero el cansancio me venció y me quedé dormido. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había algo en el parabrisas, una mano. Una mano pálida y delgada, con dedos largos y huesudos. Grité y retrocedí, golpeando la puerta con fuerza. La mano desapareció, pero el miedo se quedó conmigo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La figura había desaparecido, pero el terror seguía allí, palpable y real. El amanecer trajo consigo una tenue luz que apenas lograba atravesar la densa niebla que se había formado durante la noche. Me sentía agotado, pero el miedo me mantenía alerta. Decidí salir del auto una vez más, con la esperanza de que la figura hubiera desaparecido con la oscuridad. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de ella. Sin embargo, el ambiente seguía siendo inquietante, como si algo invisible me estuviera observando. Caminé unos metros por la carretera, buscando alguna señal de vida. El silencio era abrumador, roto solo por el crujido de las hojas bajo mis pies. De repente, escuché un susurro, un sonido apenas audible que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no había nada. El susurro se convirtió en un murmullo, y luego en una voz clara que pronunciaba mi nombre. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando de miedo. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Decidí regresar al auto, pero cuando me di la vuelta, la figura estaba allí, más cerca que antes. Esta vez, pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era una visión aterradora, ojos vacíos, piel pálida y estirada, y una sonrisa macabra que parecía congelada en el tiempo. Sentí que las piernas me fallaban, pero logré mantenerme en pie. La figura comenzó a moverse, lentamente, como si flotara sobre el suelo. Retrocedí, pero mis pies parecían pegados al asfalto. La figura se acercaba cada vez más, y con cada paso, el aire se volvía más frío y pesado. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Justo cuando la figura estaba a punto de tocarme, escuché el sonido de un motor a lo lejos.
Un auto se acercaba, y la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El auto se detuvo a mi lado, y el conductor, un hombre de mediana edad con una expresión preocupada, me preguntó si necesitaba ayuda. Apenas podía hablar, pero logré explicarle lo que había sucedido. El hombre me miró con incredulidad, pero me ofreció llevarme al pueblo más cercano. Acepté, agradecido por la oportunidad de escapar de ese lugar maldito. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera y vi la figura una vez más, de pie en la carretera, observándonos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero traté de concentrarme en el hecho de que estaba a salvo, al menos por ahora. El hombre me llevó a una pequeña estación de servicio, donde pude llamar a una grúa para que recogiera mi auto. Le conté al encargado lo que había visto, pero él solo se rió y dijo que probablemente había sido una alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que lo que había visto era real. La figura seguía allí, esperando, acechando. Y aunque intentaba convencerme de que todo había sido un sueño, no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pasaron unos días desde el incidente, pero el recuerdo de la figura no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro desfigurado y su sonrisa macabra. Decidí no contarle a nadie más sobre lo que había visto, temiendo que me tomaran por loco. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Sentía que algo, o alguien, me seguía a todas partes. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la ventana. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se hizo más fuerte, como si alguien estuviera rascando el vidrio. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. Al correr las cortinas, vi la misma mano pálida y huesuda que había visto en el parabrisas de mi auto. Grité y retrocedí, tropezando con la cama. La mano desapareció, pero el miedo se quedó conmigo. Decidí que no podía seguir viviendo así, con el constante temor de que la figura regresara. Hice las maletas y me mudé a otra ciudad, lejos de aquel lugar maldito. Pensé que la distancia me ayudaría a olvidar, pero el terror me siguió a donde quiera que fuera. Una noche, mientras caminaba por una calle desierta, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Aceleré el paso, pero la sensación de ser seguido no desaparecía. De repente, escuché el mismo susurro que había oído en la carretera. Mi nombre, pronunciado con una voz fría y distante. Corrí, sin mirar atrás, hasta llegar a mi apartamento. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Sabía que no podía seguir huyendo, que tarde o temprano tendría que enfrentarme a la figura. Esa noche, decidí quedarme despierto, esperando su llegada. Las horas pasaron lentamente y cada sonido me hacía saltar de miedo. Justo antes del amanecer, escuché un golpe en la puerta. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. Al mirar por la mirilla, vi la figura, más clara que nunca. Sus ojos vacíos parecían mirarme directamente y su sonrisa se ensanchó. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y supe que no había escapatoria. La puerta se abrió de golpe y la figura entró en mi apartamento. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. La figura se acercó lentamente y con cada paso, el aire se volvía más frío. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, incapaz de moverse o reaccionar. La figura extendió su mano, y cuando me tocó, todo se volvió oscuro. Desperté en un lugar desconocido, rodeado de sombras y susurros. La figura estaba allí, observándome con su sonrisa macabra. Supe en ese momento que nunca escaparía, que el terror me seguiría por siempre. Y mientras la figura se acercaba una vez más, entendí que mi destino estaba sellado, atrapado en una pesadilla sin fin. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.